tenga lo mejor que se encuentre en cada momento. Les saludo en el nombre de la Iglesia de Cristo nuestro Señor para impartir y darle el conocimiento según su palabra a todo usted que va a meditar, que va a escuchar, hombres, mujeres, señoritas, porque es menester que tengamos en cuenta lo que nos describe en la Sagrada Escritura. Le vamos a dirigir a una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, para vivir unido a ti de manera real, personal y constante, necesito alimentar esta unidad por medio de la gracia, de la vida y la identificación de mi voluntad al tuyo. Ven, Espíritu Santo, haz todo lo posible en los corazones. Bien, vamos a darle el segundo paso del acontecimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial con nosotros en este mundo. Pues le dimos antes la misión de Jesús para rescatarnos del paganismo a la luz, del sectarismo a la unidad. Bien, en este momento pues vamos a dar el segundo paso, es la presentación de Jesús y la circuncisión. La presentación y circuncisión del niño Jesús. Bien, vamos a leer la narración del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Primeramente, que nosotros somos partes de la meditación de esa narración que lo encontramos. Capítulo 1, versículo del 1 de San Lucas. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos o los creyentes, y que nosotros somos parte de esos testigos o de esos creyentes. Y después se hicieron servidores de la palabra, de lo que estamos haciendo, de lo que la iglesia, de lo que Cristo quiere que su iglesia ejerce, ser servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, entonces vamos a ver que cuidadosamente al estudiar, comprender la lectura y entender lo que se nos está diciendo. El acontecimiento es el nacimiento, ya sabemos, y luego dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo a que naciera de mujer. Llegó la plenitud, ya no puede pasar más, ni puede atrasarse más, sino que está a pleno conocimiento según Dios y su voluntad. Bien, estaba hablando que el segundo paso es en el mismo Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que el ángel había indicado antes de que su madre quedara embarazada. Muy bien, ahora circuncidaron al niño. Asimismo, cuando llega el día en que de acuerdo a la ley de Moisés debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor
todo varón primogénito será consagrado al Señor. Él es nuestro maestro. Él es la que nos lleva en el camino para estar continuando en su congregación, en su iglesia. Primeramente, Él fue llevado y pasó por el paso, según el Antiguo Testamento, de la circuncisión. ¿Qué quiere decir circuncisión? Consagrarlo. ¿Y qué es la circuncisión? Según quitaron el prepucio o la membrana del pene, lo quitan siempre a los que ingresaba ser parte del pueblo de Dios como señal que es parte del pueblo. Y la palabra consagración es la propiedad de Dios. Y todos nosotros les vamos a dar todo a nosotros los creyentes, católicos, a los hermanos que todavía están en el paganismo o estamos en el paganismo, que nos venimos a recibir esa circuncisión y vamos a escuchar. Pero tenemos que darle la perseverancia, porque el que persevere se salvará. Pero el que no persevera, ahí sí que va a la confusión, que algunos de este mundo surgen, los que pretenden ser religiosos, en los grupos que la iglesia vino que Jesús vino por su iglesia para unirnos, que ya no hay sectarismo. Es lo que está refiriendo el plan de Dios en nosotros. Bueno, circuncidaron a Cristo el Señor. ¿A los cuántos días? A los 8 días. Nosotros, después que nacimos en el vientre de nuestra madre, por igual como el maestro es el que nos enseña, pasamos a la circuncisión. Vamos a leer en el Colosenses capítulo 2, versículo 11. Muy bien, Colosenses 2:11. Nos va a decir cuál circuncisión. Dice así: ustedes han... Perdón. Estamos un poco... Vale, muy bien. Colosenses 2:11. En Cristo recibieron una circuncisión. Ahora sí es diferente. Ya es más real. Hay en el Antiguo Testamento la prefiguración. En el Nuevo Testamento la realidad. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. Es decir, no operada, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Todos nosotros los bautizados en la iglesia del Señor, porque para eso Jesús vino, estableció el reino de Dios en la tierra, el reino de unidad, y el reino continúa para que nos lleva, que nosotros seamos partes de su alianza, nos lleva en el bautismo. Entonces, ¿cómo es el bautismo? En el cual fueron sepultados con Cristo. Ahora bien, vamos siguiendo a Jesús, sí. Vamos siguiendo, sepultados con Cristo, y en Él luego fueron resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Creyendo que nuestro Maestro, con el poder de Dios, el Creador, lo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios. Si nosotros creemos desde nuestro bautismo, entonces nos lleva muerto con Cristo y resucitados con Cristo por el bautismo. Eso es la capacidad que Dios da al hombre de Dios en su iglesia. Ahora, vamos a ir
Gálatas capítulo 2, Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27 dice así la frase que continúa la exégesis bíblica. Dice así: ustedes están en Cristo y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Muy bien, todos ustedes son hijos de Dios. Habla a nosotros los bautizados por la iglesia de Cristo, somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios bautizados por la iglesia, es permanecer, y vamos a ir al encuentro de toda la importancia, es de la secuencia que nos da la aclaración de la verdad. Todos son hijos de Dios gracias a la fe. ¿Qué dijimos? Que la fe es el camino para estar en la iglesia, es el camino para recibir el sacramento del bautismo y continuar a llegar según el plan de Dios en su iglesia. Todos se han revestido de Cristo. Muy bien, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Vamos a ver dónde vamos a encontrar que todo, al nacer en el vientre de nuestra madre o nuestros hijos, llevamos en el bautismo. ¿Para ser qué? Hijos de Dios. Vamos a encontrar más en la frase según la palabra de Jesús hacia nosotros. Ya no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, ya no hay diferencia entre cristiano y pagano. Que se tiene acceso, tiene esa libertad, tiene esa voluntad y tiene esa oportunidad de estar aquí porque está abierta la iglesia. No hay diferencia entre judío y griego. Aquí la iglesia expande la verdad para el mundo entero. Aquí también ya no hay diferencia entre el sectarismo y dice que tiene ellos también oportunidad de estar en la iglesia de Cristo, según su palabra. Pero estando dividido es imposible. Porque una nación dividida corre a la ruina. Eso es lo que Jesús no quiere, que nosotros estemos con nuestra propia manera de pensar. No hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. En el Antiguo Testamento se habla de la circuncisión de varones y las mujeres casi no tomada en cuenta. Porque ¿qué y dónde lo van a ser circuncidados? ¿En qué parte del cuerpo? Estamos hablando del cuerpo, pero hoy no es solamente en una parte del cuerpo, sino el cuerpo entero se sumerge en la gracia de Dios. Hombre y mujer, ser parte del pueblo de Dios. Vemos entonces dónde nace Jesús, nuestro Señor, de una madre virgen. Entonces, no hay distinción, no hay diferencia entre hombre y mujer. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, y ustedes si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham, de una fe, y herederos de la promesa. Herederos de la promesa. Entonces, estamos en este punto para irnos a la iglesia, o estarnos en la iglesia, a la preparación al reino celestial. Pero si leemos en Efesios, nos da otro paso
más de la frase. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ustedes han sido salvados por la fe, es decir, por encontrar el camino o el anuncio que nosotros escuchamos, y en la escucha vamos a comprender, y la comprensión nos lleva a cumplir lo que el Señor quiere de nosotros. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. A veces hay hermanos o hay los hermanos que no son creyentes de la iglesia, pero ellos dicen a su propia manera: nosotros los cristianos católicos, y vamos a decir a nuestros hermanos separados o protestantes, porque ese es el título de esos hermanos que se agrupen en este sentido. Dice, y esto ustedes han sido salvados por la fe, pero vamos a ver que la fe es el camino, y lo han sido por gracia. Es un llamamiento, la gracia, y esto no vino de ustedes, sino es un don de Dios. Muy bien, vamos a conjugar esa frase. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un don de Dios que se recibe de la iglesia de Cristo, que es en el bautismo, o es el bautismo. La gracia es un don. Vamos a ver, fe, el camino, gracia del perdón, y es un don de Dios, es un regalo de Dios, es el amor de Dios que dota del cielo a la tierra para con nosotros. Bien, estamos entonces en este discernimiento de los cristianos verdaderos. Vamos a aclararnos algo importante, que nosotros entonces tenemos, los cristianos, dos nacimientos hay: nacimiento humano y nacimiento espiritual. ¿Por qué se dijo y por qué se dice? ¿Y dónde se encuentra eso? Vamos a ir primeramente en San Mateo capítulo, que es necesario el bautismo. ¿Desde cuándo? Nació en el vientre de su madre y nace para ser partícipe de la naturaleza divina del Señor en su iglesia. Vamos a leer en San Juan capítulo 3, versículo 5. San Juan 3, 5. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya ven que hay dos nacimientos: nace y renace. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque no ha pasado en el nuevo nacimiento. Pero dirían nuestros hermanos separados o protestantes, dirían, pues nosotros lo que hacemos es lo que nos lleva al arrepentimiento para ser bautizados. ¿Pero con qué autoridad? ¿Quién los autorizó ser pastores? Tenemos que creer según la palabra, pero los hermanos a veces se le deja llevar por el engaño. Dos nacimientos. Lo que nace de carne, está hablando, nació el nacimiento humano. Lo que nace de carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Nosotros los creyentes no vamos a pensar hasta que llega, como dicen nuestros hermanos separados que no entienden la Sagrada Escritura,
hasta cuando va a creer, va a ser bautizado, va a creer, llega, según el ejemplo de Cristo, de que llega a los 30 años. En cambio, la iglesia de Cristo está en esa capacidad real, efectiva. Porque si se muere un niño de 5 años para arriba, o después de su bautismo, pues ya es herederos del reino de Dios. Ya está sepultado con Cristo y luego resucitado con Cristo. Esa es la que entendemos nosotros, los creyentes. Ya lo dijo, nacimiento humano y nacimiento espiritual. Dos cosas. Nosotros no vamos a esperar a que pasa un tiempo. Después, como Jesús nos enseña, no lo es verdad en esa manera. Bien, entonces diría, pero ¿cómo si el niño nace hijo de? Ya a veces hay discusiones, hay debates en esa manera. Pues Jesús, ¿dónde dice que el niño? Pues ahí estamos dando la aclaración del nacimiento, del naciente en el vientre de la madre, y al mismo tiempo se le da la gracia. Pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. 1 Corintios 15, 46. Si no me equivoco en ese sentido. Dice: porque la vida animal es el que aparece primero, y luego la vida espiritual. La vida espiritual es el que viene por segunda vez. Entonces estamos cumpliendo, estamos sacando ese análisis, estamos dando esa aclaración, nos está dando la Sagrada Escritura. La vida animal, es decir, nació en el vientre, pero ir a la purificación de acuerdo a nuestro Señor, para purificar, quitar la mancha del pecado de su nacimiento. Porque dice Salmo 51:5: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Es decir, nos fabricaron nuestras madres, nuestros padres y madres, para hacer un ser. Y luego pues nace pecador. Y del pecador nos lleva a la purificación, a consagración. Se nos lleva a la consagración, es ser propiedad de Dios desde el bautismo. Queridos hermanos, para ustedes y yo, siempre eso es la que el Señor nos ha regalado. Pero el Señor, pues como si el niño no siente nada del bautismo. Vamos a tener un ejemplo de entender. Si es que no siente nada, vamos a leer San Mateo capítulo 8, versículo 5. ¿Qué va a dar a entender en eso? Al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús dijo: yo iré a sanarlo. ¿Y qué contestó el centurión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra nomás y mi sirviente sanará. Si Jesús lo sanó o no lo sanó, dirían los protestantes, pero ¿cómo va a entrar si no tocó para nada? Jesús lo envió creyendo, cuando dice la convicción de este hombre de su fe con Cristo. ¿Sanó o no sanó? Lo sanó perfectamente. Eso es la manera de la fe de la iglesia, que recibimos la gracia santificante. Y nosotros, con cuanto nos pasamos en el bautismo, los pasos que los voy a dar, a ver, entiendan bien. En el bautismo, ahí está la fe de papá, de mamá y de los testigos, la fe de la Asamblea Santa del pueblo y del bautizante, que es el sacerdote que lo celebra, la fiesta espiritual. ¿Qué pasa en eso?
nos da en 5 pasos el de darnos y el recibir la gracia del bautismo. Primero nos pasa el signo de la cruz. El signo de la cruz. Segundo nos pasa la unción, que es el Cristo. Y Cristo significa ungido, que nos unja su iglesia. Segundo. Tercero nos pasa el manto. Cuarto nos pasa la luz. Y el quinto nos pasa el agua. Son 5 pasos. Sí, eso es una realidad del pueblo de Dios. Como lo llaman Pablo, la circuncisión de Cristo. Eso es el paso del ser cristiano, creyente de la verdadera doctrina del Señor. Ya lo escuchamos, que esta es una realidad que da a nosotros. Y esperando en Dios, a que todos vamos expandiendo. Y usted tiene una misión, un deber. Si le gusta, dale un me gusta. Y si no le guste, dale un no me gusta. Pero usted se lo sabe, pues qué bien. Y si no lo sabe, pero esta es tu oportunidad para que nosotros los creyentes seamos sabedores, conocedores, porque Dios quiere que los hombres se salven. Él no quiere que se pierdan los pecadores, hombre y mujer, y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Bien. Si los cristianos, qué ignorancia, los hermanos separados, lo hacemos en una sola forma, los evangélicos. De muchas formas ellos agrupen pentecostales, séptimo día, mormón, y todo especialmente siempre están todos, ustedes van a localizar cómo hacen ellos para que usted lo ignoran. Dice, iglesia de Dios, primeramente iglesia de Dios. Y hay iglesia completo, iglesia de Dios pentecostal, iglesia evangélico. No, hermanos, ya es tiempo de despertarnos. Demos siempre tiempo para meditar las sagradas escrituras. A ver, di alguno de los miembros evangélicos, o algún pastor evangélico, o alguien va a estar meditando esta frase. A ver, si ellos como no saben, como ellos no entienden la Sagrada Escritura, a ver, di, si ellos saben por dónde llegó el Espíritu Santo o el Espíritu al niño en el vientre de una mujer embarazada. ¿Sí me explico? Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. A ver. ¿A quién estaba hablando? A un hermano sectarismo que no está en la iglesia de Cristo. Tú no sabes por dónde llegó el Espíritu al niño en el vientre de una mujer embarazada. Otro tanto que ignoras por las obras de Dios tomado en su conjunto. Y toda esa secuencia en el bautismo que ya le dimos está tomado en la Sagrada Escritura para una realización efectiva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta donde se divide el alma, sondea los huesos y los tuétanos. Queridos hermanos, muchas gracias con esta fina voluntad y atención. Y espero pues entonces que la próxima, el otro tema, iremos dándole en el nombre de Cristo Jesús. Siempre aquí nos encontramos
en Memphis, Tennessee, pero formado parte en la parroquia San Andrés RL Cuilco por el padre Timoteo Cano, y así sucesivamente. Gracias. El Señor con esta misión, usted adquiere la sabiduría, la inteligencia para que demos a nuestros hermanos necesitados, creyentes y no creyentes, ánimo y adelante, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.